Una situación que por momentos pareciera descender, por ejemplo, en el número de casos de personas infectadas y de repente vuelve a surgir incluso hasta fallecidos, como estamos viendo en este caso justamente. Y para ello, para conversar sobre lo que ha ocurrido, cuál ha sido el movimiento y el desenlace de esta enfermedad, tenemos aquí en el estudio y le damos la bienvenida a la doctora María Antonieta Anunciato, médico infectólogo. Muy buenas tardes, bienvenida a Brújula Bueno, muy Internacional. buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Y como siempre se ha dicho en Brújula Internacional, que la mejor prevención es la información, que esto es muy importante y una información adecuada sobre estos temas. En cuanto, si nosotros vamos analizando qué fue lo que pasó y cómo surgió esto, que surgió en África, bueno, surgió un caldo de cultivo propicio, porque en África donde está ocurriendo ahorita la epidemia, que los centros son Liberia, Conakry, Guinea, y Sierra Leona, fíjate tú que son sitios de pobreza extrema, no solamente que se presenta allí, sino que en estas zonas había una cantidad de personal sanitario escaso, no solamente eso, sino hubo diagnósticos tardíos y hubo una reacción de los organismos internacionales tardía también, ¿no? Hasta cuando Médicos Sin Fronteras, en junio de 2014, dice, bueno, que la epidemia salió fuera de control. Y comenzaron a haber casos, me acuerdo que cuando me entrevistaron acá anteriormente, se dijo que, bueno, no es improbable, era muy improbable, pero no imposible que llegase esto a América. Claro. Y fíjense que cómo salieron estos casos y qué es lo que está pasando. Los casos que han habido en Europa y parte en Estados Unidos, los casos de Europa primero fueron trabajadores de salud repatriados. Sí. Estos trabajadores de salud repatriados fueron atendidos por enfermeras que muchas veces, digamos que pensamos que estamos preparados, pero hay nuevas directrices incluso para el uso del equipo de protección personal. ¿Qué pasó con estas enfermeras que atendieron a estas personas repatriadas, sobre todo en España? La enfermera Teresa Romero, que dijo que se tocó la cara y se infectó. ¿Okay? Gracias a Dios, con los tratamientos experimentales salió, no murió, pero en Estados Unidos hubo otra persona, otros repatriados, pero el problema fue que entró una persona que venía de Liberia, Sí. que es Thomas Duncan. ¿Qué pasa? Entra y no dijo, no se sinceró, no dijo la verdad, que estuvo en contacto con una paciente embarazada que tenía ébola, la trasladó al hospital, posteriormente no había cupo, la trasladó otra vez a su casa y muere esta paciente. Él entra a Estados Unidos el 20 de septiembre, comienza a presentar los síntomas el 24 de septiembre, el 28 de septiembre es hospitalizado y muere el 8 de octubre. Posterior a eso, el 12 de octubre, la enfermera que los estaba atendiendo, que es Nina Pan, se infecta. ¿Okay? Y la otra enfermera también, que esos fueron los primeros casos diagnosticados dentro de Estados Unidos. Pero casos que lograron en esta oportunidad salir airosos. Sí. Lo que no ocurrió con este médico que venía de Sierra Leona. Sí, porque es muy preciso, o sea, y los tratamientos son experimentales, claro. Y también el tiempo en que se hace el diagnóstico. ¿Qué pasó con el médico con el médico que trabajó en Médicos Sin Fronteras, que fue a Nueva York y esto? ¿Qué pasa cuando un trabajador de salud estuvo en contacto o trabajó con pacientes con ébola? Ellos tienen instrucciones de tomarse la temperatura 2 veces al día. 2 veces al día hasta el periodo de incubación, que es hasta 21 días. Y si presentan en menor signo un momento de fiebre, tienen que decir tengo fiebre y notificar en este caso, como pasó con este médico, Médicos Sin Fronteras, y Médicos Sin Fronteras dice, mira, hay un caso que es sospechoso, porque estuvo atendiendo pacientes o personas infectadas con ébola. Ahora vamos a América Latina. ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina, por la gracia de Dios, no hubieron casos sospechosos, que fue el caso de esta persona que vino de África, que entró por Argentina, que se presentó una alarma y posteriormente fue a Brasil. Afortunadamente dio negativo. Y bueno, hay que decir también que en Latinoamérica no hay casos. En América Latina hasta los momentos no hay casos. Y hemos dicho, bueno, que era improbable, más no imposible, que pudiera llegar, más llegó a Estados Unidos. Ahora, ¿qué estaría pasando con respecto a las medidas de prevención? Hemos visto que incluso nuestro país, el gobierno venezolano ha implementado medidas, además ha adquirido equipos de cuerpos, equipos de uniformes para estar ya todos listos en caso de que esto pudiera ocurrir. ¿Qué ha pasado sobre todo con el momento de retirar el uniforme? Porque uno de los casos de infección, como en el ejemplo de Teresa Romero, ella retira el equipo de mala manera, se toca la piel. Y habíamos dicho, o se había dicho en un momento, que esto era por contactos de fluidos. Ahora, ¿estaría ella en contacto directo con los fluidos? ¿Cómo sería el contagio? ¿Y qué estaría pasando con el momento de retirar el uniforme? Bueno, ¿cómo se contagian las personas comunes?
con las secreciones de los pacientes. Puede ser, sobre todo lo que tienen alta carga viral es la sangre, el vómito, las heces, sobre todo porque hay síntomas de evacuaciones diarreicas con esta enfermedad. Pero el trabajador de salud, ¿cómo se contagia? Primero porque hay un uso inadecuado del equipo de protección personal cuando se lo coloca o cuando se lo retira. Y hay unas nuevas directrices del CDC, incluso salió un video, cómo colocarse y quitarse este equipo, y tiene que estar una persona monitoreando a esto. Eso es muy importante. Cómo se lo coloca, cómo se lo quita, y una persona que esté monitoreando en ese momento, ¿no? ¿Y cómo se contagia un trabajador de salud? Precisamente por cansancio, muchas veces no tiene que lo monitoree cuando se coloca, se quita el traje, por pinchazos, salpicaduras, uso del equipo de protección personal inadecuadamente. Y muchas veces estos fluidos son como la mano es vectora. Claro. Muchas veces, si no hay un buen lavado de manos, una buena técnica, un seguimiento, a veces el cansancio también vence la fatiga. Y si no tienes a alguien que te oriente o te esté vigilando cuando te colocas o te quitas el traje, puedes contagiar. Ahora, hemos visto en todo este tiempo picos de contagios y picos de fallecimientos. Hace un tiempo, la Organización Mundial de la Salud aseguró que para la primera semana de diciembre se estarían contabilizando 10.000 casos de infectados por semana. ¿Esto es realmente factible? ¿Esto realmente pudiera ocurrir así? Estamos hablando de que ahorita hay alrededor de 14, 15.000 casos de infectados. ¿Pudiéramos llegar a tener 10.000 por semana? Bueno, realmente son como proyecciones, ¿no? Pudiese ocurrir, y la Organización Mundial de la Salud dice que para enero, febrero pudieran haber incluso 1 millón de infectados. Pudiera. Esas son proyecciones. Sé que es importante, bueno, lo que hemos dicho, primero, conocer primero la enfermedad, porque esto es una enfermedad que había sido subestimada. Sí. Y bueno, Médicos Sin Fronteras cuando dice, mira, en junio esto se salió de control. Y cuando la Organización Mundial de la Salud que respondió, ¿no? Formalmente, fue el 8 de agosto, cuando dice, mira, esto es una emergencia sanitaria internacional y hay que tomar medidas para evitar que salga y se propague fuera de África. Ok, se nos está terminando el tiempo. Para los televidentes, ¿cuál es su recomendación como médico infectólogo? ¿Qué pudiera decirles a ellos? Además de, por supuesto, pedirles que no entremos en caos y que no nos alertemos en pánico por esta situación. ¿Cuál es su recomendación? ¿Qué pudieran, además de informarse, manejar para estar todos prevenidos ante una eventual y quizás pueda llegar a Venezuela? Bueno, primero buscar información fidedigna, educarse, cómo se contagia, cómo se transmite. Y lo más importante, yo digo, que es la epidemiología. Porque de repente, mira, una persona que nunca ha salido de Caracas y le da fiebre, porque muchas veces las fases iniciales de los síntomas de ébola se parecen a una gripe común. Yo no voy a pensar que eso es ébola. La epidemiología y dónde viene la persona. Si es una persona que viene de África, eso hay que interrogarlo. ¿Okay? ¿De dónde viene la persona? Lo otro, informarse a través de páginas serias, como las páginas de la Organización Mundial de la Salud, páginas del CDC de Atlanta. El Ministerio Popular para la Salud también colocó una información sobre ébola en su página web. Y bueno, estar informados a través de esto, conocer los síntomas, la forma de contagio, sobre todo en África, que hay esa, digamos, tendencia de los ritos funerales o la parte fúnebre, donde tienen en contacto directo con la persona que falleció de ébola, ¿no? Y ahí en contacto directo con los fluidos. Y bueno, informarse y estar prevenido y saber que, obviamente, si una persona tiene síntomas parecidos, pero no ha salido del país, no vamos a pensar que es ébola, pero hay que estar pendientes, digamos, y ver de dónde viene la persona y educarse cuáles son los síntomas, cómo se transmite, etcétera. Antes de ir a la pausa, rapidito, concreto para nuestros televidentes, el evento que tienen previsto para este miércoles. Ok, este miércoles 19 tenemos, digamos, un simposio sobre chikungunya y ébola, digamos, en el auditorio del decanato de la Universidad Central de Venezuela, enfrente del Hospital Clínico Universitario. Bueno, se va a dar una información general, ¿no? de qué es el chikungunya, cómo se transmite, de ébola, porque hay muchos mitos, ¿no? Y una información muy general, pero educativa a la vez. Perfecto, muchísimas gracias entonces a la doctora María Antonieta Anunciado.